Amigas y amigos, saludo con aprecio y con gratitud al licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado. Muchas gracias por sus palabras, gobernador, por su hospitalidad. Al diputado Jorge Abraham Ramírez, presidente del Congreso. Al magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal. También saludo desde luego a la senadora Lilia Merodio y al senador Patricio Martínez. Gracias por estar aquí. A las y a los diputados federales por Chihuahua que están aquí presentes, a las y a los diputados locales también, a los alcaldes, a todos ustedes, amigas y amigos, al general Leopoldo Noé Gaitán, comandante de la Quinta Zona Militar, a las y a los ingenieros que han estado o que van a estar entregándonos, trabajando fuertemente en este libramiento, a las empresarias, los empresarios, los líderes sindicales, al dirigente de la CTM en Chihuahua, a todos ustedes, invitados especiales, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un día complicado, difícil. Empezamos en Batopilas con el señor gobernador, no puedo decir muy temprano porque ya él tomó tiempo el llegar allá desde la Ciudad de México para entregar el reconocimiento a Batopilas como pueblo mágico, lo cual va a implicar el poder acceder a un programa especial de promoción turística, de rehabilitación de calles, de alumbrados, de cableados, de promoción turística, en fin, que ojalá le dé ingreso a la gente de allá, ese magnífico poblado minero del siglo XIX, que tanto lo necesita por su pobreza. Luego estuvimos entregando un nuevo tramo de la modernización de la carretera de Delicias, Chihuahua, donde se elimina, por cierto, un tramo, una curva muy peligrosa llamada Matapaisanos. Decía aquí la secretaria de Turismo que ahora se debe llamar Salvapaisanos, el nuevo trazo que se ha dejado ahí. Y hoy, amigas y amigos, aquí finalmente, para cerrar con broche de oro, aquí en esta gran capital del estado, en Chihuahua, para dar el banderazo, el arranque a los trabajos de la construcción del muy, muy esperado libramiento oriente de la capital. Como ustedes saben mucho mejor que yo, que el tráfico pesado cruce por el medio pues de la ciudad de Chihuahua, sobre todo el que va desde el centro del país, desde México, Querétaro hasta Ciudad Juárez, implica costos para todos, costos para los propios viajeros de largo alcance o de largo trayecto, porque pierden, o bueno, por lo menos les implica un tiempo muy, muy valioso, sobre todo quien transporta mercancías, le implica, a final de cuentas, dinero. Le cuesta a los chihuahuenses que viven en la capital, porque también el tráfico pesado deteriora más que cualquier otro las vialidades que con tanto trabajo han construido y que son para el uso de su población. Implica también riesgos hacia la seguridad de los propios transportistas, pasajeros, en fin. Creo que está además hacer el alegato por el beneficio que implica la infraestructura y particularmente la infraestructura carretera. Basta decir que este libramiento va a conectar directamente la carretera de Delicias con la carretera a Aldama y la carretera a Ciudad Juárez, es decir, un libramiento completo que va a ahorrar, pues, si se hacía una hora en cruzar Chihuahua, pues va a ahorrar la mitad. Bueno, 50 minutos dice la nota técnica y se va a bajar a 25 minutos. Para efectos prácticos ahorrarán ustedes o la gente que lo use la mitad de su tiempo y aumentarán las condiciones de seguridad para todos. Y algo muy importante, amigas y amigos, es una carretera muy anhelada, no solo por su imperiosa necesidad, sino también porque estaba proyectada desde hace mucho tiempo. Y, sin embargo, la carretera, pues se diseñó el proyecto ejecutivo, se licitó y se entregó la encomienda de la obra a quien tenía esa licitación. Sin embargo, pasó un año, y pasó otro, hasta que dijimos, bueno, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Y miren, amigas y amigos, yo soy un promotor de la iniciativa privada, porque creo que es una fuente viva de inversión y de crecimiento de la economía, pero también soy un creyente de la responsabilidad, particularmente cuando se trata de servicios públicos. Y si alguien cumple con su parte y realiza un servicio público, qué bueno que lo haga y lo apoyamos. Pero si alguien tiene una concesión,
dada de manera exclusiva, y finalmente no cumple con ella, pues se le quita. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Y aquí que no haya malos sentimientos de nadie. Así fue, señores. Y así debe ser. Que quien cumpla le vaya bien y quien no cumpla, pues simplemente le dé espacio a otros que lo hagan. Ya que el gobernador tiene una expresión, no la voy a repetir porque se me va la nota por ahí, pero efectivamente lo que dijo él es cierto. ¿Y por qué razón, amigas y amigos? Lo que hicimos fue recoger la concesión, y creo que eso aplica para cualquier beneficiario privado de un servicio público. Si no se cumple con la especificación, se recoge la concesión, y el Estado mismo, por sí o por terceros, la lleva adelante para que cumpla su propósito. Y eso es específicamente lo que hicimos. Ha habido casos muy buenos de proyectos carreteros donde los concesionarios han cumplido muy bien. Estamos entregando muchos libramientos en el país. Pienso nada más en el libramiento de Jalapa, que estaremos por terminar, por ejemplo. Que continúa una carretera que también hizo otro concesionario, que es la carretera Perote-Puebla. Y en fin, gran parte del país se ha transformado por esta vía, amigas y amigos. En otros casos ha sido el gobierno directamente el que está haciendo los trabajos de inversión o de modernización. Es el caso del tramo que acabamos de inaugurar, el tramo de modernización de Delicias, Chihuahua. Y ha habido casos en que es el gobierno o los dos gobiernos trabajando codo con codo que hacen las obras públicas. Es el caso de lo que estamos haciendo con el gobierno de Chihuahua, del gobernador Duarte, que es una carretera complejísima, muy difícil nomás de ver las bajadas, le da uno vértigo, que es la carretera Batopilas, que es una carretera muy intrincada, muy complicada, muy costosa, pero que si ahí está precisamente la población más pobre del estado de Chihuahua, una de las razones de su pobreza y de su marginación es su marginación física, y por esa razón está más que justificado el invertir el esfuerzo de todos hacia allá. Esa ha sido la lógica, amigas y amigos, que hemos tenido en los proyectos de infraestructura federal. ¿Por qué? Porque la infraestructura es una de las variables que hacen al país mejor, lo hacen más competitivo en su planta productiva y permiten mayor bienestar para la gente. Y lo que nos propusimos es poder encarrilar a México a desarrollar una infraestructura de muy largo plazo. Generalmente hay la tentación o la inercia muy lógica y muy explicable que los países avanzan con proyectos de infraestructura focalizados muy regionalmente, más o menos a las posibilidades o a los intereses o a las percepciones de los actores regionales. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Ahí en el área de prensa o cómo? ¿No? Ah, perdón, no. No, perdón. No, perdón, no. No, cuidado. No vayan a pensar que fue intencional, me refiero a lo de la víbora, ¿no? ¿Ya desapareció o qué? ¿No? Yo creo que es un boicot al evento que estamos haciendo. No creo quién decía eso de los boicots, ¿no? No, complot, perdón. Complot, ¿Víbora prieta? Es un complot de la víbora prieta. Ya mejor le paro ahí. ¿En dónde me quedé? Bueno, la verdad es que nos propusimos quitar esa visión, o no quitar, pero sí enfocar una visión de muy largo plazo, de muy largo aliento para el país, y con un enfoque mucho más nacional. Y por eso hicimos el Plan Nacional de Infraestructura al inicio del gobierno. Entonces dijimos, vamos a canalizar los recursos, los más que se pueda, a proyectos de muy largo aliento, a los que conecten los grandes, por ejemplo en materia de carreteras, los grandes ejes carreteros del país. Eso no quita que hagamos caminos rurales, como este de Batopilas, pero sí implica que fortalezcamos la infraestructura que conecta, por ejemplo, a México con Ciudad Juárez, que es la razón de modernizar la carretera de Delicias, y es la razón de hacer este libramiento, o es la razón de modernizar la carretera entre Parral y Durango, por ejemplo. Y ahora faltaba además un componente fundamental que es, pues, el dinero.
Y entonces lo que hicimos, además de multiplicar el presupuesto federal para carreteras, ¿cuánto ha crecido, secretario, recuerdas? En 6 años. Probablemente eran como 16,000 millones hasta 60,000. Más o menos de 15,000 a 55,000 millones ha crecido el proyecto federal para carreteras. Pero eso no es suficiente. Entonces hicimos otra cosa bien interesante. Hay carreteras que tiene el gobierno y siguen siendo de propiedad del gobierno, pero que las pueden manejar particulares. Entonces lo que hicimos fue licitaciones de paquetes carreteros. Licitamos a empresas, que empresas manejaran carreteras que teníamos. ¿Para qué le puede interesar al sector privado manejar una carretera? En primer lugar, porque una operación adecuada le puede dar más clientes y más flujo y más dinero, pero también, amigas y amigos, porque a largo plazo esa carretera va a pagar también, con lo que se paga en las casetas, pasivos de muy largo plazo. Es decir, ¿a qué me refiero? Todos esperamos llegar un día a nuestra edad de jubilación, aunque eso parezca muy lejano, muy remoto, algún día nos tocará. Y mientras los fondos de pensiones tienen que estar ahorrando mucho dinero y haciéndonos mucho dinero para que el día que nos jubilemos tengamos con qué retirarnos. Ahora bien, si los fondos de pensiones invirtieran nada más en lo que les da el banco, sería muy poquito para que la gente se pudiera jubilar. Si invirtieran, por ejemplo, en el mundo, en los fondos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, que están dando 0 de interés, bueno, 0.25, pues no da nada. Entonces, ¿qué buscan esas inversiones? Esos fondos buscan inversiones que en el largo plazo les den una rentabilidad importante. No les interesa el dinero ahorita, les interesa el dinero a futuro. Entonces, a un particular, por ejemplo, un fondo de pensiones que se asocie con un particular, le interesa un proyecto de infraestructura. ¿Por qué razón? Porque esta carretera la va a hacer, bueno, no en esta, en las que hemos concesionado, las hace un particular. El gobierno no gasta directamente en eso. El particular no va a desquitar la carretera ni en un año, ni en 5, ni en 10, y a lo mejor ni en 20. Pero sí al año 20 o 25 ya acabó de pagar la carretera con las casetas. Y si le quedan 5 años más de concesión o 10, esos 5 años le permiten un flujo que lo puede destinar a obligaciones que tenga dentro de 25 años. Es decir, es un activo de largo plazo, una carretera. Que si lo logramos empatar con pasivos de largo plazo, ¿qué pasivo de largo plazo hay? Las pensiones. Si nosotros logramos empatar el enorme capital que tienen que invertir los fondos de pensiones en el mundo, pasivos de largo plazo, con activos de largo plazo, que son nuestras enormes necesidades de infraestructura, vamos a detonar la infraestructura del país y la vamos a hacer crecer mucho más rápido. Y lo mismo una carretera que un aeropuerto o que un puerto. Esa es la regla, esa es la visión que hay atrás del llamado fondo de infraestructura. ¿Y cómo lo arrancamos? Concesionamos algunas carreteras a particulares, con eso sacamos dinero que pusimos en Banobras, en el fondo de infraestructura, y con ese dinero estamos haciendo proyectos críticos para el país que no alcanza el presupuesto común para hacerlos. ¿Qué proyectos críticos estamos haciendo? 2 ejemplos muy claros, el que acaba de mencionar el señor gobernador: la carretera Mazatlán-Durango, que permitirá además a los chihuahuenses un punto cercano para ir a la playa, que es Mazatlán. 8 horas, 7 horas, yo creo que va a estar cómodo ahí. La carretera, quizá la más difícil y la más costosa de América Latina, nos va a costar como unos 23,000 millones de pesos. Tiene más de 120 puentes, más de 80 túneles, y entre ellos el puente de cables de acero, el puente atirantado más alto del mundo. Tenemos hasta el récord Guinness ya que nos dio el certificado. El más alto del mundo, hecho por mexicanos. Ese dinero esa carretera es posible hacerla por el fondo de infraestructura. ¿Qué otra carretera está haciendo el fondo de infraestructura? Esta. Le dijimos al concesionario: mira, nosotros tenemos prisa, México tiene prisa, y no podemos esperar a que te avientes otros 3 o 4 años sin hacer la carretera. La recojo y la hace el fondo de infraestructura, y por eso esta carretera hoy la podemos arrancar, para que pueda terminarse en un tiempo que yo creo que va a ser
muy rápido, más o menos un poco más de año y medio, que le va a dar toda esta vialidad a Chihuahua. Eso nos permitió, amigas y amigos, tener un plan de largo plazo, hecho con todos los actores, incluyendo gobernadores, el Plan Nacional de Infraestructura, más el Fondo de Infraestructura, más la participación del sector privado, más el aumento de los presupuestos, nos permitió aumentar el gasto en infraestructura, que era más o menos del 3% del PIB, a 5% del PIB por año, un poquito menos. Es decir, en todos los países de la OECD es 3% de inversión en infraestructura, en México ya es casi 5%. Véalo en el caso de las carreteras. En carreteras, en esta administración, ya hemos construido o modernizado más de 21,000 kilómetros, que es más de la meta que nos habíamos fijado, y es más de lo que se construyó o modernizó en los 2 gobiernos anteriores juntos a nivel federal. Y si le sumamos lo que también se hizo de caminos rurales por la Comisión de Pueblos Indígenas, la CDI, que son poco más de casi 2,000, casi 3,000 probablemente, bueno, 2,000 kilómetros, estamos hablando que quizá en esta administración se construyeron o modernizaron tantos kilómetros de carretera que una cifra equivalente a los 3 sexenios anteriores. Un esfuerzo verdaderamente enorme que le ha dado finalmente competitividad a la economía mexicana y que le ha dado también bienestar a muchas familias. Hoy, gracias a ello, a muchos factores, gracias a las universidades que decía el gobernador que también se han hecho en el país, el darle lugar a un muchacho en la universidad nos permite alejarlo de la tentación o de el riesgo de que caiga en redes criminales. Pero también nos permite que ese muchacho salga graduado un día de ingeniero. Hoy en México están graduando 113,000 ingenieros cada año. Ya ahorita graduamos más ingenieros que Alemania o que Canadá o que Brasil. Eso implica, amigas y amigos, una gran competitividad. ¿Por qué se siguen vendiendo cada vez empresas? Ya no solo de maquila, empresas de mucho mayor valor agregado establecer a Chihuahua y a otras partes. Se vienen a establecer porque dicen, México tiene más infraestructura, tiene mejores ingenieros y más ingenieros. Tiene obviamente la cercanía que siempre ha tenido los mercados relevantes. Y eso le da competitividad al país. Eso implica, pronto saldrá el nuevo índice Doing Business del Banco Mundial, vamos a ver cómo nos va, sale el lunes. Pero estoy seguro, amigas y amigos, que México ha mejorado notablemente en competitividad por eso, y por eso, a pesar de que el mundo está prácticamente quebrado ahorita, Europa, y en crisis, México está creciendo y generando empleo. Qué bueno, me decía el gobernador que Chihuahua ha generado hasta el mes pasado 44,000 empleos nuevos netos formales en este año 2012, nada más, registrados en el Seguro Social, no cuentan incluso pues los informales. Ya descontadas las bajas, las renuncias, 44,000. A nivel nacional, más de 700,000 empleos nuevos netos formales, como 730,000 más o menos. Y este mes va bastante bien, acaban de dar las cifras de la primera quincena, y la primera quincena anda por arriba de los 45,000 en los primeros 15 días. Quizá las cifras más altas de generación de empleo, por lo menos en mucho tiempo. Estamos hablando, amigas y amigos, desde que yo tomé la administración acá, se han generado casi 2,300,000 nuevos empleos netos en el país, que no son todos los que necesitamos, es cierto, necesitamos mucho más, pero que dadas las circunstancias mundiales que nos ha tocado vivir, la verdad es importante. Todo esto sirve para la competitividad, todo esto son, amigas y amigos, finalmente empleos para la gente que opera las máquinas, empleos para la gente que prepara los almuerzos para los trabajadores de la carretera, empleos para los trabajadores, pero también empleos por la competitividad que gana México y que gana Chihuahua. Yo quiero finalmente agradecerle mucho al gobernador, a su equipo, la buena disposición que siempre ha tenido para sacar adelante los desafíos en común. Creo que la coordinación que hemos logrado en esta administración con el gobierno de Chihuahua nos ha permitido avanzar muy rápido en cosas que había sido difícil avanzar, concretamente en el tema de seguridad. Ya lo ha mencionado él, en el caso mismo de Ciudad Juárez, por ejemplo, del año pasado para acá, han declinado en más del 70% los homicidios, qué bueno. Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad
Se decía que la más peligrosa del mundo, ya por supuesto que no lo es, ya no lo es, ni siquiera es de México, está convirtiéndose rápidamente en la ciudad que nunca debió dejar de ser, una ciudad próspera, pujante. Qué bueno que así sea, falta mucho por hacer desde luego, pero vamos en el camino correcto y qué bueno que así sea. También agradezco siempre su responsabilidad en los temas de importancia nacional. Me uno también a un muy respetable exhorto a que el Congreso de la Unión pueda finalmente resolver y encontrar las coincidencias, y encontrar la manera de resolver las discrepancias en los muy importantes proyectos que están en curso, tanto en materia de reforma laboral, otro factor que le puede dar gran competitividad al país, como en la materia de la ley de transparencia que también presenté a su distinguida consideración. Mi exhorto respetuoso es que se decida lo que sea mejor para el país. Finalmente, amigas y amigos, quiero darle las gracias a todos ustedes. Probablemente es la última visita que haga yo a Chihuahua. Ya me anda sonsacando el gobernador, a lo mejor nos echamos otra vuelta allá a Juárez, pero probablemente a la ciudad capital así será, la última como presidente, y quiero subrayar, porque como ciudadano, una vez que recupere mi credencial de ciudadano común, cosa que me va a dar mucho gusto porque tengo un enorme respeto para la ciudadanía, estaré nuevamente en esta tierra para mí tan querida y que siempre pues, me ha tratado con aprecio y es debidamente correspondida. Yo quiero agradecerles mucho a los chihuahuenses porque hemos pasado, y créanme, juntos momentos muy difíciles, pero también yo veo con un razonable aliento que vienen claramente tiempos mejores, que las cosas están tomando un curso mucho mejor de lo que venían observando, y eso es bueno para las mexicanas y los mexicanos que vienen y para ustedes mismos. Qué bueno que así sea. Gracias por esa voluntad de nunca rendirse, de siempre luchar, de siempre salir adelante. Claramente hoy se ve las deslumbrantes luces de un nuevo amanecer en Chihuahua. Yo hago votos porque así sea. Seguiré trabajando hasta el último día de mi gobierno con todo mi empeño para que eso se logre, pero en cualquier caso estoy muy agradecido con ustedes y les deseo de corazón el mayor éxito para su estado, para sus familias, para sus propias vidas y sus metas. Así que mucho éxito, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes.